cómo se conmemora todo esto desde el punto de vista de las religiones católica y episcopal. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las diferencias son muy pocas, realmente. Son más de fondo que de forma. ¿En qué sentido? La iglesia anglicana es una iglesia católica reformada, muy razonada. Fue la reforma más razonada que hubo porque, por ejemplo, la reforma protestante con Lutero fue más centrarse a la Biblia, y abandonar toda esa tradición y toda esa historia del catolicismo. Quitar la liturgia, apartar un poquito ciertas adoración a imágenes y todas esas cosas. Ahora bien, la iglesia anglicana en su reforma lo que hizo fue unificar las dos tendencias. Recupera y vuelve a la tradición católica, bíblica, pero también toma lo mejor de la reforma protestante. Por eso la iglesia anglicana es católica evangélica. Tiene las dos fuentes, las dos riquezas, y es diversa, porque aquí usted puede encontrar un sacerdote pentecostal, pero anglicano, ¿verdad? Dentro de una liturgia, un sacerdote muy inclinado al catolicismo, con mucho incienso y todas esas cosas, pero también encuentra... Pero es válido. Sí, claro, todo eso es válido dentro de la iglesia anglicana. También encuentra, son corrientes naturales. También encuentra un sacerdote vía media, que es la línea de la iglesia exacta, vía media, que no somos católicos, somos católicos pero no romanos, somos evangélicos pero no protestantes, una línea equilibrada donde podemos utilizar todos los elementos sin inclinarnos para uno. Ese es realmente el anglicanismo. Ahora bien, con lo referente a la pregunta, es que esta reforma buscó dar el sentido a las cosas. Nosotros colocamos la ceniza, pero enseñamos que la ceniza no salva. Enseñamos que la ceniza solamente es un símbolo. Un símbolo. Y que no podemos creer que con la ceniza nuestros pecados son perdonados, que nosotros estamos unidos a Dios, nada de eso. La ceniza es precisamente el llamado, el sentido de que debemos unirnos a Dios. Es algo como cuando colocamos nuestra bandera enfrente de la casa. Exactamente. Recordando una fecha. Que somos dominicanos. Pero esa parte la iglesia la trata de enfatizar. También los ramos, el domingo de Ramos. La iglesia no enseña que usted tiene que andar con un ramo en la muñeca, la iglesia anglicana, episcopal, con un ramo en la muñeca o en el cuello o ponerlo en el carro con una cruz. Nosotros no enseñamos eso. ¿Por qué? Porque nada de eso tiene poder. Eso solamente volvemos, es un símbolo que nos tiene que recordar el poder. Por eso está más inclinado como hacia el evangelio. Exacto. Y se parece un poquito se parece mucho, no un poquito, se parece mucho a los protestantes. Sí, esa es la parte protestante, ¿no? El sentido de las cosas. La parte católica, porque el Domingo de Ramos es una fiesta bíblica, no es algo inventado. El problemita está en el sentido que le damos. Entonces, el ramo, nosotros lo podemos guardar para hacer la ceniza en el año que viene, pero no es que prohibimos, sino que aconsejamos como iglesia razonable de que usted no tiene que tener nada de eso enganchado en su casa, porque quien salva y quien debemos tener en nuestra mente y en nuestros seres a Jesucristo. Nada material que esté en la iglesia, ningún simbolismo de la iglesia para ser más amplio, ni las velas del altar, ni la cruz del altar, nada de lo que se hace en la iglesia puede sustituir a Jesucristo, sino que eso debe alimentar nuestra fe y ser motivador a adorar y glorificar el único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, que es Jesucristo. Eso es parte de la iglesia. Otra cosa, estamos frente a una persona muy conocedora, no solamente de la palabra, sino que domina bien esto de los medios, tiene mucho tiempo relacionado con los medios. Usted, padre, ¿de dónde usted es? Yo soy de Santiago. De Santiago. Sí, de la ciudad. Sí, señor. ¿De allá? Sí, del mismo centro. ¿Usted aguilucho? Claro, no digo desde chiquitico porque me quedé un poco chiquito. Pues entonces desde siempre. Desde siempre. Algo muy importante.
es que la comunión. Sí. Esa es otra forma distinta de la iglesia. La iglesia anglicana cree en la presencia de Cristo en el pan y en el vino cuando el sacerdote dice las palabras de Jesucristo. Coman todos, ¿verdad? Y beban todos de él. Nosotros, así como dice la palabra, le damos la comunión a todos y a todas. No importa si está casado por la iglesia o no está casado por la iglesia, porque la Biblia no dice que para comulgar hay que estar casado, pero sí la iglesia pide que sea bautizado. A todo el que está bautizado, la iglesia episcopal anglicana le da la comunión, y le da la comunión en las dos especies, pan y vino, porque Cristo dijo, coman todos y beban todos. Esa es otra forma que la iglesia también maneja, lo que es diferente a la iglesia romana en ese aspecto. Y todo lo que es la cuaresma es prácticamente igual, pero el sentido de la cuaresma es Jesucristo. Ni nada que sea material puede sustituir a Cristo. Son símbolos. Se puede decir que la iglesia episcopal es menos, qué sé yo, adoradora o idólatra. Sí, la iglesia trata de eso, ¿verdad? Porque nosotros no imponemos, sino que educamos. Por eso se nos hace tan difícil crecer, sobre todo en América Latina, porque en África y en los países ingleses somos iglesia oficial, sí, vamos a decirle así. Pero en América Latina es muy complicado. Nosotros creemos en los santos, ¿verdad? Pero no promovemos la adoración a los santos, al nombre de los santos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que solo hay un nombre mediante el cual somos salvos, como dije ahorita, que es Jesucristo. Nosotros recordamos en el seminario anglicano, diariamente que se hace la Eucaristía antes de los estudios, se recuerda la vida de un santo, sobre todo de los santos bíblicos y de esa historia de santos, de hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo. Pero no aconsejamos prenderle vela a cuadros, no aconsejamos pedirle a otro nombre, no aconsejamos tener veneración. Respetamos el que tenga la veneración, por supuesto, pero no lo aconsejamos. ¿Por qué? Porque la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, lo que nos llama a promover es el nombre de Cristo. ¿Y por qué, padre? Porque la Biblia no nos llama a tener buena suerte. La Biblia no es un libro para que nosotros podamos solamente tener sanación o prosperidad o bendición. No. El centro de la Biblia es la salvación del ser humano. Y la salvación del ser humano no la da ni Pedro ni Juan, la da Jesucristo. Por eso la iglesia permite que usted conozca cualquier otro nombre que hay en la Biblia, pero solamente le aconseja adorar y glorificar a Jesucristo. Padre, usted me dice que dentro de su religión creen en los santos. Sí. ¿Qué opinión le merece las personas que entienden que tocando a un santo o pidiéndole a él son sanas y son salvas? Nosotros respetamos la fe de la gente, pero hay que educar. Ustedes saben que la palabra... Pero creen en los santos. Sí, creen en nosotros. Sí. Sí, no, creer en los santos significa que respetamos a todo hombre y a toda mujer que en la historia dieron testimonio de la fe, porque la iglesia no surgió en el aire, surgió en el mundo y fue perseguida, aún sigue siendo perseguida, tiene sus mártires, y le llamamos santos a esos hombres y mujeres que aún con una pistola en la cabeza, que le dicen aún en algunos lugares, renuncia a Cristo, y ellos prefieren morir que renunciar a Cristo. Esos son santos. ¿Por qué son santos? No por lo que hicieron, sino por quien murieron. Porque el que murió... No por sí mismo, no por sí mismo. Por el fin. Por el fin. Porque ahí es que debemos tener cuidado. Los santos que la gente conoce, muchos lo adoran, muchos lo veneran. Porque creen que tienen poder en sí mismo. Creen que tienen poder en sí mismo. Nadie tiene poder en sí mismo. Jesucristo dijo cuando iba subiendo al cielo, todo poder se me ha dado en los cielos y en la tierra. Es decir, nadie puede mover un dedo. Entonces, recordar los santos es recordar como en la historia. Como recordamos a Juan Pablo Duarte y a toda esa gente que hicieron. O como la Biblia menciona a Pedro, a Juan, a Moisés y toda esa gente
que son parte del testimonio de la presencia real de Dios y de Cristo. Y hay que respetar su memoria. Y hay que respetar su memoria y recordarla para mantener vivo la fe de la gente, que vean que hombres y mujeres como nosotros, también nosotros podemos ser así. Pero para cerrar aquí, el hecho de que nosotros respetemos y recordemos a los santos, no promovemos ni motivamos que que toquen cuadro, que besen cuadro y que crean que eso hace milagros. Hay que tener mucho cuidado. El poder está en el Espíritu Santo. Hay espíritus que dominan en el aire, como dice la palabra, y confunden. Y ningún hombre en este mundo tiene poder para sanar si viene del cielo. Y la ofrenda, padre. Si yo ofrendo más que alguien, si yo ofrendo siempre, soy más santo, soy más salvo, puedo ser mayormente bendecido. No, eso es otra visión un poquito errada de lo que es la aportación a la iglesia. ¿Cómo va a ser, padre? Claro, ¿por qué? Porque la fe no se compra, la salvación no se compra. La salvación fue dada gratis para el ser humano. Y si fue comprada con sangre en la cruz del Calvario. Ahora bien, que usted tome dinero y le dé a la iglesia con un objetivo, que la misión de la iglesia avance, que el evangelio se predique. Por ejemplo, nosotros decimos allá en la iglesia, hay 3 formas de ofrendar en la iglesia episcopal. Está la ofrenda suelta, que es la que se da los domingos. Sí. Está la promesa. La promesa es ¿Cuál es la promesa? Que usted libremente en su mente dice, bueno, yo voy a dar 100 pesos mensuales para la iglesia. Entonces, y está el diezmo. Nosotros no exigimos diezmo en estos países porque sabemos que la pobreza es de todos. El diezmo no se exige en la iglesia episcopal. Eso es algo libre. La promesa, nosotros 3, cada quien elige una promesa y lo da mensualmente. 100 pesos, 200 pesos, lo que usted quiera. ¿Qué se hace con eso? Con eso se paga la luz, se compra el vino. No es para el Padre. No es para el Padre. Sí, y también eso es parte de lo que es el movimiento evangelístico de la iglesia. Pero que una persona dé 100 pesos y una persona de 1000 no está más salva que otra. Porque la salvación, Dios no se mueve por dinero. Dios no se mueve por ropa. Dios no se mueve por el peinado que tú llevas a la iglesia. Pero hay gente que promueve eso. Sí, hay gente. Si usted da mucho, va a tener mucho. Claro, no, eso es falso. Ese carro que usted quiere. No. Eso es falso. Hay una prédica en estos tiempos donde se manipula mucho. Claro. Aunque la ofrenda y el diezmo son bíblicos, pero el tema es la manipulación de esos conceptos. Exactamente. Sí. Hay hermanos que critican el diezmo, la promesa o la ofrenda, la critican. Pero cuando se daña el aire acondicionado de la iglesia, se sienten mal y empiezan a protestar. ¿Y con qué se arregla? O cuando una silla está coja, está rota. Claro, mira, la gente es como dice McLean. El problema es que usted no le puede decir a la gente que si da 100 pesos, Dios le va a dar 200. Y me imagino que habrá muchos que dirán ahora, sí me lo ha dado. Hermano, déjeme decir. Esa es lo que le llaman algunos la famosa siembra. Sí, la siembra. Déjenme decirle, no es que Dios no te va a bendecir, porque Dios ama al dador alegre. El problema es que usted crea que va a la iglesia a un banco a negociar con Dios y que le promuevan esto. Claro. No, y que tú lo des porque tú quieres que te den algo para atrás. Es como la lotería. Exactamente. Estás jugando para sacarte. Exactamente. Entonces, cuando usted va con ese sentido que dice McLean, usted va divorciado de lo que es una iglesia. Y ahí usted no está yendo por salvación ni por Jesucristo. Entonces, eso es peligroso. Porque cuando usted, voy a decir algo bien, un poquito incómodo, pero lo voy a decir. La iglesia no habla mucho de esto, la iglesia anglicana, pero yo lo voy a decir. Cuando usted va a la iglesia por algo que no es Jesucristo, en su vida no se mueve el Espíritu Santo. Okay. Me doy a entender, ¿verdad? Sí. Sus pensamientos no lo motiva el Espíritu Santo. Cuando usted va a la iglesia para que Dios le multiplique el dinero que usted tiene solamente por eso y su mente sigue siendo la misma,
usted sigue siendo prepotente, vanidoso, usted llega a su lugar y se cree superior a los demás, con ese pensamiento y usted recibe bendición, debe de tener cuidado. Porque lo primero que hace Dios para darle una bendición es transformar tu vida, transformar tu mente, transformar tu corazón, para que tú abras los ojos y puedas utilizar esa bendición, como le dijo Abraham, te bendigo para que bendigas a otros. Hay personas que reciben bendición, entonces piensan que el hermano no recibe bendición porque tiene menos fe y porque Dios lo quiere menos y él es especial. Todo eso es mentira, todo eso es falso, todo eso es un cristianismo, diríamos, del capital, no de salvación. Y debemos nosotros tratar de ir a lo que es el verdadero camino, que es Jesucristo. De Él vamos a recibir todo. De Él vamos a recibir todo. Pero si Él está en el trono de gracia de nuestra existencia. Muy bien. Agradecemos el hecho de que haya venido aquí a iniciar esta cuaresma. Desde este día que comienza hoy 1 de marzo, y con todos estos datos, todos estos temas que hemos tocado, que quiero aclarar que todas estas comparaciones que se está haciendo de la iglesia anglicana a la iglesia católica es producto de una pregunta que yo le hice al padre. No es una crítica que está haciendo el padre a tal denominación o a la iglesia, sino que estamos tratando de comprender cómo es el rol de cada iglesia y cómo celebran esta cuaresma y todo esto, para que algunos de los que están quizá en sintonía, que se conectaron tarde y escucharon el comentario, están escuchando estas comparaciones, entonces no malinterpreten. No vayan a creer que era una tiradera. No es que aquí está la iglesia episcopal tirándole a la iglesia católica, no. Es una especie de respuesta de la comparación de cómo celebra una iglesia, en qué consiste el trabajo de una en comparación con la otra, para que la gente también tenga una idea de cuál es el rol de cada una y cuál es el estilo de cada una de estas iglesias.